Buenas tardes, compañeros. A mí me toca iniciar con el tema de endocrino. Entonces vamos a ir por la parte de fisiología de la parte endocrinológica. Para ver la parte anatómica no había tanto tema, ¿verdad? De endocrino en sí, sino que ya fisio sí viene más, ¿ok? Entonces ya sabemos que la parte endocrina va a estudiar las funciones normales de las glándulas de secreción interna y las células endocrinas usualmente se acumulan en un órgano específico, pero también se pueden encontrar diseminadas en otros aparatos constituyendo un sistema endocrino difuso. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que toda la parte hormonal, ¿verdad? Me va a coordinar las funciones celulares de reproducción, casi de todo, ¿verdad? De crecimiento, de desarrollo, de la homeostasis o equilibrio del medio interno, el ciclo sueño y vigilia y la disponibilidad de energía. Ok. Entonces, las células especializadas van a liberar esas sustancias a la sangre y los líquidos tisulares, las que van a actuar como señales a otras células para controlar los procesos. Estos químicos fueron llamados de antes, ¿verdad? Estas sustancias que controlan todo, ¿verdad? Hormaos, las hormonas, que quiere decir que estimulan, excita o revuelven, ¿verdad? Resuelven ciertos problemas en el cuerpo. Entonces, en el sistema endocrino tenemos diferentes, ¿verdad? Están ligadas la parte neurológica, la parte inmunológica. En la parte neuro, que le dicen neuroendocrino, es el sistema nervioso que también controla la parte hormonal. Están las neuronas y sus axones, que van a enviar estímulos eléctricos, se despolarizan las membranas y mandan sus mensajes a gran velocidad. Y llegamos a la terminal nerviosa donde va a elaborar los neurotransmisores químicos. Se fijan a receptores localizados en las neuronas postsinápticas u órgano diana. Entonces, la parte de integración neuroendocrina se va a observar células secretoras peptidérgicas del hipotálamo, el sistema nervioso autónomo y el control neural directo de las células endocrinas. Ok, la parte de integración neuroendocrina, los mensajes hormonales llegan a todas las células, pero no quiere decir que le va a funcionar a todas las células, solamente aquellos que van a tener receptores específicos para estas hormonas. La endocrinología es el estudio de estas hormonas, también el estudio de los receptores y las señales intracelulares producidas por su interacción. Es un complejo red de comunicación celular. Las señales intercelulares son clásicamente endocrinas, pero también puede ser autocrinas, que se secreta a sí mismo y se estimula a sí mismo. También puede ser paracrinas, las células que están vecinas, o yoxacrinas, las celulitas que están a la par. Entonces vamos ahora por el sistema endocrinológico, la parte inmune, inmunoendocrinología. Entonces tenemos el sistema inmune está relacionado con el sistema también neuroendocrino, más bien todo ese sistema se llamaría neuroinmunoendocrino, todo junto, ¿verdad? Tiene una modulación neurohormonal para la producción linfocitaria de citoquinas, a la que a su vez van a ejercer influencia sobre las células endocrinas. Las interleuquinas son secretadas por las células inmunológicas, tenemos linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Entonces va a activar otras células del sistema inmune y al atraerlas, ¿verdad? Se activa o se inactiva. El efecto de la citoquina se ejerce por acción paracrina o autocrina. Ok, entonces neuroinmunoendocrinología. Todas las células que tienen actividad endocrina, por lo cual todas, ¿verdad? Recuerden que son hormonas. La serotonina, ejemplo, liberada por plaquetas,
Actúa localmente produciendo vasoconstricción, mientras que la bradiquinina, también liberado de las plaquetas, produce vasodilatación. Las hormonas neurovegetativas adrenales actúan como un neurotransmisor en sinapsis. La dopamina es una hormona que actúa, ¿verdad?, como la hormona inhibidora de la prolactina, pero también funciona como neurotransmisor. Como le digo, no solo estas hormonas funcionan como neurotransmisor, funcionan como vasoconstrictores, funcionan como vasodilatadores, entonces tienen múltiples funciones. También es precursor la dopamina, ¿verdad?, hormonal de la epinefrina. Y todas estas son moléculas agonistas que se van a ligar a un receptor o va a inducir algún efecto. Entonces tenemos estos tipos, ¿verdad? Diferentes estructuras. Hay proteicas o péptidos o aminoácidos, ¿verdad? Secretadas en hipófisis, en páncreas. Hay esteroides suprarrenales y las gónadas o derivados de aminoácidos, tiroides, ¿verdad? Derivado de ácidos grasos, ¿verdad? Los eicosanoides, prostaglandinas, prostacinclinas, leucotrienos y tromboxanos. Aquí tenemos las diferentes glándulas. Vamos a tratar de abarcar como la mayoría, porque endocrino, hay libros de endocrinología, ¿verdad? Es difícil como agarrar todo. Vamos a repasar como algunas funciones básicas y también quería enfocar en la parte cuando hay fallos, ¿verdad? Insuficiencias, los que ya generan patologías, ¿ok? Entonces, acá está la tabla y para repaso, fisiología endocrina. Aquí tenemos a hipófisis, ¿verdad? Está el folículo estimulante, hormona luteinizante, prolactina, hormona de crecimiento. La parte de neurohipófisis, la antidiurética, oxitocina, hipotálamo, está tirorelina, gonadorelina, somatorelina. En el pineal, la melatonina, tiroides, tiroxina, triiodotironina, la T3, la T4, la activa es la T3. Bueno, hay bastantes funciones, ¿no? Hay cada una de estas. En general, el sistema nervioso, ¿verdad? Y el endocrino actúan en estrecha relación para optimizar las respuestas fisiológicas a las modificaciones del medio interno o del ambiente. Ambos sistemas, ¿verdad? Son sistemas de señalización que opera en respuesta a un estímulo y me va a emitir señales para tener acción. Entonces, químicamente, estas hormonas son proteínas o péptidos, aminoácidos o esteroides, cuya secreción es controlada por servorregulación, puede ser negativo o positivo, por control neural colinérgico, adrenérgico, dopaminérgico o serotoninérgico. La respuesta hormonal se activa en respuesta a emociones, excitación sexual, miedo, estrés, o la parte de succión del pezón, ¿verdad? En el caso de bebés. Ok, la secreción hormonal también influye en ritmos biológicos, los circadianos, la parte de oscuridad y luz, algunos tienen ciclos, ¿verdad? Sueño, vigilia, menstruación, temperatura, las estaciones, luz solar, desarrollo, ritmos genéticamente codificados o adquiridos. Las hormonas a través de receptores en membranas o en citoplasma o en núcleo. Entonces puede actuar, ¿verdad?, en diferentes partes de la célula. La asociación hormona y receptor generalmente es reversible, ya que un exceso crónico puede disminuir la avidez del receptor por la hormona o una deficiencia me va a aumentar la respuesta a la hormona. Entonces tenemos un up and down regulation, es igual que la regulación positiva o negativa. Cuando tenemos exceso de producción, se detecta por el feedback negativo. Entonces cuando hay mucha de cierta hormona, ¿verdad? Normalmente va a actuar como inhibidor, entonces por retroalimentación negativa va a parar la secreción y así es como se controla en homeostasis. ¿Ok? Ok, entonces la hormona al ligarse al receptor se desencadena señales intracelulares, segundos mensajeros, y ponen a funcionar una
maquinaria compleja enzimática, ¿verdad? Entonces tenemos dentro de los mensajeros AMP cíclicos, inositol trifosfato, tirosina quinasa. Los esteroides y las hormonas tiroideas actúan en receptores citosólicos o también puede ser dentro del núcleo. Van cambiando lentamente las respuestas intranucleares, ¿ok? Las respuestas enzimáticas y modula la transcripción nuclear en diferentes sitios. Ahora vamos a hablar de endocrinología en la vejez, que siempre hablamos de la parte fisiológica, ¿verdad? Pero la que va a afectar un poquito más es conforme nosotros vamos envejeciendo. Esta es una ilustración de Popeye, cómo se vería en la vida real, ya viejo. No es como muy guapo, pero en el dibujo se ve como más simpático. Ok, ups, se me fue. Ok. Entonces, el envejecimiento, ¿verdad? Los sistemas endocrinos envejecen con la edad. Sí, no hay nada lindo en envejecer, ¿verdad? Mientras uno pueda estar fisiológicamente funcionando, ¿verdad? Estaría bien, pero es es un camino inevitable que todos vamos a llegar, ¿ok? Entonces, conforme nosotros vamos envejeciendo, todo de nuestro cuerpo va envejeciendo, ¿ok? Entonces, se va a alterar la secreción hormonal. También lo hace el sistema que transporta estas hormonas, ¿ok? También los vasitos, la capacidad de síntesis de proteína, todo eso me va a afectar con la vejez, ¿verdad? La síntesis de proteína de transporte, la respuesta tisular cambia, todo va a cambiar, ¿ok? Empeora la capacidad de comunicación entre los tejidos. Ya ver como en el teléfono chocho es igual, ¿verdad? Cuando son más viejitos, uno hace el juego de teléfono chocho y ya llega otro mensaje, nada que ver, ¿verdad? Entonces eso pasa con las celulitas de nosotros por dentro. Ante la falta de secreción hormonal, entonces sería aportar lo lógico, ¿verdad? Si falta, aportar las hormonas deficitarias, pero no todo se va a encontrar en el mercado. No porque haga falta lo podemos reemplazar, no todo es sustituible, ¿de acuerdo? Entonces, no todo se puede encontrar y si hubiera, ¿verdad? No todo lo que se le pone al cuerpo va a ser necesariamente benigno para el cuerpo, puede ser que no. Entonces, el problema principal del envejecimiento, ¿verdad? Es la respuesta tisular a las hormonas. Uno puede darle toda la cantidad de hormonas que quiere, pero no va a responder siempre igual. Entonces, al avanzar la edad, los tejidos van a disminuir la respuesta a la acción, ejemplo, de la insulina. Entonces, esto me va a forzar al páncreas a secretar más insulina. Entonces, me va a producir hiperinsulinismo, ¿verdad? Como ejemplo. Entonces, si sigue avanzando el tiempo y sigue secretando un montón de insulinas, al final el páncreas se va a cansar, se va a agotar. Entonces va a debutar la enfermedad de diabetes. ¿Ok? Entonces surge más la diabetes conforme vamos envejeciendo. Los que se han salvado de la diabetes. Aunque uno está viendo con la mala alimentación que está teniendo la gente, ya desde muy temprana edad, ¿verdad? Jovencitos, yo digo que 4 décadas es joven. Ya, desgraciadamente, ya hay muchos diabéticos a esa edad, ¿ok? Otro ejemplo es el hipertiroidismo apatético, que hay hiperfunción tiroidea, donde la alteración de la respuesta tisular me va a enmascarar los síntomas. Entonces puede ser que no lo veamos así agitado, nervioso, ¿verdad? Taquicárdico, si tiene la función tiroidea aumentada, sino que vamos a verlo tal vez con problemas cardíacos al inicio, ¿verdad? Que tenga una fibrilación y no estemos detectando que sea por la hormona, sino que pensamos, bien, se le jodió el reloj a esa edad, ¿verdad? El corazón de un anciano, eso sí, de un adulto mayor, es más sensible a la tiroxina que una persona joven. Entonces, cuando sube bastante las hormonas tiroideas, el corazón va a estar más, es el primero que se va a manifestar, o sea, el primero que va a reclamar. Conseguir niveles plasmáticos hormonales normales como de una persona joven no necesariamente va a tener los mismos efectos, ¿ok? Porque ya sabemos que con la edad también la respuesta hacia estas hormonas empiezan a disminuir.
Ok. La sustitución de otros tejidos influye sobre la sustitución hormonal. Entonces, las hormonas me van a modificar diferentes aspectos metabólicos. Ejemplo, un estricto control metabólico en un paciente con diabetes, ¿verdad? Me va a aumentar el riesgo de hipoglicemia. Además, puede empeorar una isquemia coronaria o cerebral o llevar a alteración de conciencia y traumatismo. Tal vez nosotros lo queremos llevar hacia los valores de una persona joven. Más bien puede ser contraindicado porque esos valores no es lo mismo en una persona joven que en un adulto mayor. Otro ejemplo, darle tiroxina, se va a activar el metabolismo energético, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo de poquito a poco para que no llegue bruscamente en el cuerpo. Entonces evitar arritmias o isquemia cardíaca en los pacientes, ¿verdad? Y recordar también las caídas, ¿verdad? De los ancianos. La propensidad a otras enfermedades son más delicaditos. Ok. Los sistemas endocrinos se alteran por fármacos, por enfermedades y ritmos circadianos. Se sabe que después de los 65 años hay muchos pacientes, bueno, conforme vamos haciéndonos mayores, ¿verdad? La cantidad de medicamentos se nos va a ir sumando conforme vamos teniendo más cantidad de enfermedades. O a lo mejor no digo nada porque ya uno desde esta edad, ¿verdad? Yo siempre he tomado salbutamol, ahora estoy con esteroides. Supongo que también por la cantidad de receptores que se me están disminuyendo con la edad, voy aumentando la dosificación, ¿verdad? Entonces la respuesta no es igual que antes. Entonces conforme nos vamos haciendo más viejos, me imagino que más adelante, ¿verdad? Ya no me he chequeado. Después uno puede cursar con presión alta, ¿verdad? O diabetes o otros problemas conforme va aumentando, entonces sería nada raro 4 a 6 fármacos, ya sea prescritos o no prescritos. Entonces, estos sistemas endocrinológicos se van a alterar por muchos factores, además de la polimedicación. Entonces, hay fármacos que pueden alterar los niveles hormonales. Entonces, ejemplo, dos fármacos que aumentan el metabolismo de la tiroxina. Tenemos los anticonvulsivantes, fenitoína y la rifampicina. Entonces, hay que determinar si estamos tomando estos medicamentos, los niveles de hormonas tiroideas de manera frecuente. Hay que irlo chequeando. Y algunos fármacos pueden desencadenar enfermedades endocrinológicas como el yodo de la amiodarona, puede afectar también la función tiroidea. Y algunos fármacos me puede alterar también la interpretación de pruebas hormonales. En este caso tenemos el yodo del medio de contraste o la amiodarona. Me va a interferir con la captación del tecnesio 99 en una gammagrafía tiroidea. Bueno, el tecnesio 99 se usa de medio de contraste para muchos otros tipos de cáncer, también cáncer de mama, ¿verdad? En este caso es la parte tiroidea. Entonces, si tenemos una captación baja, podemos interpretar lo que tiene tiroiditis, pero no es así porque solamente es una interferencia medicamentosa. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de hacer el diagnóstico en el paciente. Ok, entonces seguimos con los fármacos, los que pueden afectar, ¿verdad? La respuesta tisular a las hormonas. Ejemplo, la simetidina. Y la espironolactona me puede alterar la respuesta de los tejidos a la testosterona. Ejemplo, en el hombre, ¿verdad? Le puede disminuir las ganas, ¿verdad? El libido y producirle ginecomastia en estos casos. Bueno, la simetidina sí, de por sí se ha visto el efecto, ¿verdad? Si se consume a nivel crónico, ya dentro de los efectos adversos sí advierten que ginecomastia es algo usual, ¿verdad? Para este medicamento. Ok. Entonces seguimos. Algunos fármacos también pueden simular enfermedades endocrinológicas y puede ser que tengan las hormonas normales. Ejemplo, la teofilina puede producir taquicardia y pérdida de peso que podemos sospechar, ¿verdad? A base de esto, hipertiroidismo. Entonces siempre hay que indagar qué medicamento está tomando el paciente.
Y algunos fármacos interfieren con otros fármacos que a su vez interfieren con las hormonas. Ejemplo, los anticoagulantes cumarínicos y los antitiroideos. Entonces, cuando estamos con anticoagulantes, ¿verdad? También hay que ir haciendo pruebas de función tiroidea para evitar problemas. Los ancianos también, ¿verdad? Cuando llega a cierta edad se vuelven más olvidadizos. A veces uno a esta edad ya tiene problemas de olvido, ¿ok? Entonces no van a tomar bien las indicaciones o por fallo de memoria o por un cuidador, que el cuidador no esté al tanto de lo que está tomando, ¿verdad? Entonces también me va a afectar la parte endocrinológica. Ok, el aspecto de algunos pacientes seniles, a veces desgraciadamente uno dice, ya estaba feo la persona, ¿verdad? No se le nota de por sí, pero igual aplica para las personas viejas. Uno dice, ya están feos, o sea, no se le nota si tiene párpados caídos o si es párpados caídos de la vejez o si tiene párpados hinchados, casi no, uno no lo nota, ¿verdad? Si ya la contextura de la persona sí, o si es por el medicamento o si de verdad tiene alteraciones endocrinológicas. Si es una persona joven es más fácil verlo. Desgraciadamente, sí, casi pasa un viejito, todo ese pellejo, ¿verdad? Entonces uno no le toma como mucha importancia. Entonces hay que recordar, ¿verdad? Algunas personas, por lo menos que el paciente le diga, mira, yo no tenía estos párpados hinchados, ¿verdad? Esto yo no lo tenía. Mira, yo no tenía la cara así hinchada, ¿verdad? Si uno no conoce al paciente, menos lo va a detectar, ¿verdad? Si se ha engordado o no. Entonces, el hipotiroidismo hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿verdad? Si tiene palidez. La dipsiquia, de repente, digamos que era una persona muy activa y después empieza a hablar lento y todo te contesta lento, ¿ok? Estreñimiento, ¿verdad? Hay pacientes que dan del cuerpo una vez a la semana, ¿verdad? Y antes que no era así, hay que tener cuidado. Esos edemas que les había dicho, ¿verdad? Entonces uno no puede diferenciar si es una persona sana o con edema ya cuando llega a viejitos. Entonces, hinchado de una parte o no, cuesta mucho verlas. Ok. Y antes, ¿verdad? Hay muchas enfermedades endocrinológicas que pasan desapercibidas solo por ser viejo. Uno dice, es normal porque está viejo, ¿verdad? Si actúa raro, si empieza a hablar cosas raras, uno dice, es de viejos, ¿ok? Se le olvida de repente muchas cosas. Es normal, está viejo, ¿verdad? Pero no, siempre hay que indagar los familiares si el cambio fue abrupto, ¿verdad? Si fue rápido. Entonces, muchas enfermedades pasan desapercibidos en viejitos. Los cuadros clínicos son poco fluidos o atípicos en ellos. Ejemplo, con hipertiroidismo van a surgir delirios, depresión o algún tipo de demencia. Ustedes tienen que preguntar a los hijos si de repente o siempre ha sido así, ¿verdad? O si cambió de un momento a otro. Las hipoglicemias, ¿verdad? No se le nota en estos pacientes si están temblando, ¿verdad? Es por la hipoglicemia. Uno dice, es temblor de viejito, ¿verdad? Todo es de viejito. Ok, hipoparatiroidismo, hipocortisolismo, hipopituitarismo. Esta foto me pareció interesante. En la época de antes, la demencia se trataba con electroshock, ¿verdad? O en salas de tortura, pensando en mejorar la parte psíquica, ¿verdad? A ver si se curaban con eso. Incluso ahora muchas películas bueno, películas de miedo siempre utilizan la parte psiquiátrica, un hospital psiquiátrico, la verdad es un ambiente más freaky para hacer una película, ¿verdad? Entonces sí, la época de antes así se trataba los problemas mentales. Ok. La labilidad de muchos tejidos en el adulto mayor hace peligrosas algunas enfermedades hormonales. Como le digo, no todas las enfermedades todas las hormonas que les hace falta lo podemos llegar a sustituir así nomás, ¿verdad? Puede ser que sea fisiológico, que no necesite tantas hormonas, entonces deja de producir tantas y uno está detectando déficit, entonces se lo ponemos. No, la idea no es así porque también ellos tienen cierto nivel, ¿verdad? Hay que medir más o menos, es que cuesta mucho porque casi no tenemos unas tablas estandarizadas de adultos mayores de
tal década, ¿verdad? De los 60 me imagino que funciona muy diferente a los 70 y a los 80 y hay muchos tipos de adulto mayor, ¿verdad? Hay unos que llegan 80 y 90 y está más lúcido que uno. Digamos, la abuelita de mi marido tiene 90 años y aún anda en bicicleta y vende tomates en la parada de tren, ¿verdad? Entonces, 90 años y cargando sacos de tomate, ¿verdad? Y uno ve, después hay otra, digamos, mi abuela no duró ni 60 años, ¿verdad? Le dio un stroke y ahí quedó una silla, ¿verdad? Por 10 años, aunque duró bastante con ese stroke, y queda como demente, ¿verdad? Como digo, todos envejecemos diferente. Ojalá uno pueda hacer así como más fisiológico. Aunque se detecte hormonas disminuidas si tienen la vida normal, no hay que llegar a tocárselas, ¿verdad? Como reemplazarlas. Son frecuentes las arritmias cardíacas como primera manifestación, recordad, ¿verdad? Del hipertiroidismo, el corazón es muy sensible hacia las hormonas tiroideas. La presión alta y la diabetes también se asocia muy frecuentemente también a hipercortisolismo. Ok, entonces con el envejecimiento también se va a alterar los fenómenos de autoinmunidad. En este caso, ¿verdad? El hipotiroidismo autoinmune se va dando más frecuente conforme se va envejeciendo. Entonces con esto, ¿verdad? Me va a afectar también otra parte que se agrega mucho a la vejez, que es la osteoporosis. Ok, entonces como les había dicho, no tenemos niveles como estandarizadas de adulto mayor, ¿verdad? Versus jóvenes, solo tenemos un estándar normal de adulto. Entonces cuesta mucho comparar cuáles son los niveles hormonales que necesita, ¿ok? Entonces tenemos niveles de dehidroepiandrosterona sulfato, testosterona, hormona de crecimiento, todas estas hormonas van a ir disminuyendo conforme va avanzando en tiempo, en la edad. La sustitución hormonal en un paciente severamente deficiente de la hormona no son necesariamente extrapolables a un individuo sano, con descenso directo de niveles hormonales coincidentes con la edad. No podemos llevar, digamos, estos niveles hormonales como si la persona fuera joven, llevarlo al estándar. No necesariamente le va a producir efecto beneficioso. Ok. Y recordar, ¿verdad? Conforme va avanzando la vejez, también las posibilidades de enfermedades neoplásicas son mayores, ¿ok? Como tumores anaplásicos tiroideos, linfomas tiroideos, secreciones hormonales ectópicas, o sea que produzcan hormonas no en la glándula en sí, sino algún tejido ectópico y muchos otros cánceres, ¿de acuerdo? Eso sí lo sabemos. Entonces, y también tenemos enfermedades propias de la vejez, ¿verdad? Que es la osteoporosis. Todos sabemos que conforme va aumentando la edad, la desmineralización ósea es normal, ¿ok? Entonces, la posibilidad de fractura es mucho mayor. Y diabetes mellitus 2, recuerden que el páncreas en algún momento también se cansa de secretar, ¿verdad? Más si uno abusa mucho de los carbohidratos y también dependiendo de la dieta, sedentarismo y otras cosas, ¿verdad? Precipita diabetes 2, aunque antes uno decía que era de la vejez, como les digo, se puede ver cada vez más en consultorio, ¿verdad? Personas no tan viejas con diabetes por estilo de vida. Ok, ahora vamos por la parte normal, el eje tiroideo, vamos hablando de la parte fisiológica. El hipotálamo secreta la hormona liberadora, ¿verdad? De la tirotropina. Entonces, a partir del hipotálamo va a llegar a la hipófisis. Entonces, a través de los vasos, porta hipofisario me va a estimular, ¿ok? Entonces, la hipófisis va a secretar, va a ver aumento de secreción y liberación, ¿verdad? De la estimulante de la tiroides o la tirotropina. Esto, la tirotropina va a ir hacia el torrente sanguíneo, entonces va a viajar hasta la glándula tiroides y ahí va a captar yodo desde la sangre y sintetiza, ¿verdad?
la tiroxina T4 y menor cantidad T3. ¿Por qué menor cantidad? La parte activa es la T3. Entonces, conforme lo vamos necesitando, se va transformando la T3, la T4 en T3. ¿Ok? Entonces el T4 se une a las proteínas, llega a diferentes tejidos donde se va a transformar en T3 activa. Entonces hay un feedback negativo, una retroalimentación negativa, donde las hormonas tiroideas, ¿verdad? Cuando tenemos muchas hormonas tiroideas, me va a disminuir la síntesis y la liberación de la estimulante de tiroides. La TSH va a bajar, entonces de esta manera le decimos, ¿verdad? Por lo menos a la parte hipofisaria que deje de producir, ¿ok? Entonces así bajamos la cantidad de hormonas tiroideas. Ok, ahora vamos con el adulto mayor. En el anciano, la glándula tiroidea disminuye de tamaño. Ok, van a ser más chicas y va a tener menos células foliculares que son secretoras funcionales. Se van a observar más infiltrado por tejido fibroso y linfoide. Y tiende a formar nódulos. Y se sintetiza entonces, si hay menos secreción, se va a sintetizar menos hormonas tiroideas. Entonces no va a transformar los niveles de T4 ni T3 porque también tenemos otra cosa. La eliminación va a estar disminuida. Entonces, como se disminuye la eliminación, entonces se mantiene, ¿verdad? Los niveles en sangre normales. ¿Ok? En adulto mayor. Siempre va a bajar un poco más. Ahora sí, hipotiroidismo primario es el fracaso de la glándula tiroidea al sintetizar hormonas tiroideas necesario para equilibrar el metabolismo tisular. La causa más frecuente es por enfermedades autoinmunes. Recuerden que mientras nos hacemos mayor, las enfermedades autoinmunes se hacen más frecuentes. Entonces se da la presencia de anticuerpos antitiroideos o antiperoxidasas. El cuadro clínico característico que pasa desapercibido porque uno ve el viejito, ¿verdad? No importa, está arrugadito, no se le nota. Ok, la piel va a estar seca, áspera y fría. Va a tener estreñimiento, intolerancia al frío. Bradipsiquia, todo el pensamiento lento, ¿verdad? Lo vamos a ver normal. Depresión, intolerancia al ejercicio, debilidades musculares. Entonces el diagnóstico sería la determinación en sangre. Aunque no es tanto, ¿verdad? Dice que de las mujeres el 5.9% va a padecer de hipotiroidismo y en caso de hombres 2.4%. Ok, ahora hipertiroidismo primario, entonces tiene una función aumentada de la glándula tiroidea. Es mucho más raro, se da más hipo que hiper, ¿ok? Suele haber un bocio multinodular, se le ve más, ¿ok? Se inflama. Forma nódulos capaces de sintetizar y liberar mayor cantidad de hormonas. El cuadro clínico, ¿cómo lo manifestaría? Y recuerden que el corazón es la parte más sensible, ¿ok? Entonces, el cuadro clínico, arritmias, insuficiencia cardíaca y pérdida de masa ósea. Y en caso de bocio nodular, el tiroides tiende a formar nódulos con la edad. Mientras va avanzando, más viejito, más nódulos. Y a partir de edades medias de la vida va a crecer en tamaño los nódulos que ya existen. Y es muy raro, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? El carcinoma anaplásico de tiroides es súper maligno. Es muy raro, pero si se detecta hay que tratarlo inmediatamente. La mortalidad es muy alta. Continuamos con el eje tiroideo. Recordar que las enfermedades graves y la desnutrición nos lleva a descender los niveles de T3. Y si es aún más grave, los niveles de T4 sin relacionarse con enfermedades tiroideas. Entonces son mecanismos de adaptación para conseguir menor gasto metabólico. Entonces conforme nuestro cuerpo tiene menos falta, ¿verdad? Entonces va a llevar a ahorrar energía. Entonces suprime la parte de producción de hormonas para evitar mayor gasto energético, ¿ok? También es una manera de protección.
Entonces no hay que confundirlo, ¿verdad? Si se confunde con hipotiroidismo y administramos el T4 suplementario, aumentaría entonces los riesgos cardiovasculares. Este es de un anime, ¿verdad? La parte de Ghibli, ¿verdad? El castillo ambulante. Entonces, como tiene forma de corazón, aquí lo puse para recordar la parte tiroidea asociado al corazón. Ok. Entonces vamos al eje suprarrenal ahora. Entonces la corteza suprarrenal me va a sintetizar las hormonas esteroideas, ya sea glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos a partir del colesterol en sangre. Los glucocorticoides regula casi todo, ¿verdad? Regula el metabolismo de carbohidratos. La secreción es regulada por el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Aumenta la glucogénesis procedente de la lipólisis y proteólisis y dificulta la captación y metabolismo de glucosa. Va a aumentar la liberación de glucosa y disminuir la utilización tisular, entonces me va a aumentar más la síntesis de insulina porque me está captando como que me hace falta la glucosa, pero realmente es por la subutilización a nivel de los tejidos y a largo plazo me va a precipitar a diabetes. Entonces recuerden el eje hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo secreta la hormona liberadora de la corticotropina, ¿verdad? Entonces va a estimular la parte hipofisaria. La parte hipofisaria por la vasopresora y la adrenocorticotropina me va a estimular las glándulas adrenales que están aquí encima del riñón, ¿ok? Y la parte capsular donde va a estar sintetizando. ¿Ok? Va a aumentar el nivel de cortisol. Y si este nivel de cortisol aumenta, va a haber un feedback negativo, ¿verdad? Y va a inhibir la hormona liberadora de corticotropina, la R-releasing, ¿verdad? Entonces va a inhibir, entonces disminuye el CRH. Al disminuir aquí, entonces toda la cadena se va a bloquear, ¿verdad? ¿En qué momento se estimula todo esto, verdad? Aumento de cortisol, lo vemos en cirugías, de un momento a otro se somete a un trauma, que es una cirugía, pues entonces va a aumentar el nivel de cortisol, el trauma, una enfermedad súbita o el miedo en sí, ¿verdad? Entonces va a liberar bastante, va a estimular el hipotálamo a la hipófisis y así se va liberando los niveles de cortisol. También vemos que el estrés, ¿verdad? Aumenta la liberación de cortisol. Y también en las mañanas, por eso cuando la gente toma glucocorticoides y se necesita irlo disminuyendo, no se puede disminuir abruptamente, bueno, quitarlo abruptamente, sino que hay que ir bajando de poquito a poco. Se recomienda que siempre lo tome en las mañanas, cuando el pico está muy alto. Entonces eso lo va a mantener estable para todo el día. Porque ya en la noche cuando está bajito la curva, ¿verdad? Entonces se ocupa dosis más alta para nivelarse. ¿Ok? Entonces si vamos suspendiendo poco a poco, le mantenemos la dosis de la mañana y si queremos suspender sería el de la noche. Y los ayunos también, ¿verdad? Me va a estimular mayor nivel de cortisol. Continuamos con la parte suprarrenal. En el anciano, el eje hipotálamo-hipófisis va a sufrir pocos cambios en este caso. La hipófisis puede disminuir el volumen y sufre proceso de fibrosis, como pasa en la tiroides, ¿verdad? Va a haber necrosis focal, alteraciones vasculares, depósito de hierros y grandes cambios hormonales. La suprarrenal aumenta la fibrosis, nódulos y depósito de lipofuncina. La respuesta ante el estrés en el anciano va a ser normal, por lo que no es necesario suplementarlo. Ante falta de corticoides, sí se le suplementa. En caso de insuficiencia suprarrenal que puede conducir a la muerte, entonces se puede administrar, si falta mineralocorticoides, para mejorar la expectativa de vida. Hay que sospechar que hay insuficiencia suprarrenal cuando hay hipotensión, astenia, decaimiento progresivo, afectación del estado general, hiponatremia e hipercalemia.
también hay que tener cuidado, ¿verdad? No ir al extremo de Cushing. Tratamiento con corticoides a nivel crónico, infecciones con tuberculosis como más raro, ¿verdad? Pero sí, como la literatura se mantiene tuberculosis. Tumores que destruyen las células secretoras de adrenocorticotropina. Puede ser también las causas de insuficiencia suprarrenal, es como raro, pero tomarlas en cuenta. Y el síndrome de Cushing hay que sospechar, ¿verdad? Si en los pacientes normalmente está asociado a diabetes, si tiene hematomas de fácil aparición, hipertensión arterial y obesidad troncular e incluso hirsutismo, ¿verdad? Entonces, sospechar que tiene Cushing, no hay que llegar a este Cushing, obviamente, ¿verdad? Ya cuando está todo inflado el paciente, con la cara de luna llena, una obesidad centrípeta exagerada, ¿verdad? Para detectarle problemillas. Okay. En caso de mineralocorticoides, la aldosterona regula la retención renal de sodio y la excreción de potasio. Va a regular la tensión arterial y el volumen intravascular. El exceso de mineralocorticoides me va a producir más bien presión alta, hipocalemia e incluso shock. La cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona se inicia en la síntesis renal de renina en respuesta a un estímulo, ¿verdad? Que es la disminución de sodio y líquido extrarrenal. Y esos estímulos me van a llevar a vasoconstricción, que es generado por la angiotensina 2, y recuperación de sodio por la aldosterona. Eso sería funcionamiento normal. A partir de los 40 años, o sea, ya estamos fregados. La aldosterona es producida y eliminada en menor cantidad, ¿ok? Entonces responderíamos un poquito menos a la restricción de sodio porque se disminuye la activación de la renina. Entonces más bien uno dice, hey, entonces si va a haber hipofunción de todo esto, debería haber, entonces mientras nos hacemos más viejos, nos beneficiamos más porque genera hipotensión, pues no, ¿verdad? La hipertensión aumenta. Entonces, la parte suprarrenal no influye en la parte de hipertensión, ¿verdad? Cuando llegamos a viejos. Ya son muchos otros factores, ¿verdad? Que nos va a afectar la parte de hipertensión. Pero debería bajar, si tuviéramos todo fisiológico, todo normal, ¿verdad? La parte de la presión, mientras nos hacemos viejos, si está todo normal, sí debería ser bajito porque incluso la producción, ¿verdad? De renina va a estar disminuido, ¿verdad? Ok. Pero eso, como ya le digo, no sucede. La tensión arterial secundaria por la aldosterona es muy poco frecuente, entonces no nos afecta mucho. ¿Ok? Los andrógenos suprarrenales, en este caso, el dihidroepiandrostenediona, cumple una función muy débil, ¿verdad? En los viejos. Principalmente lo ocupamos las mujeres, ¿verdad? En la parte de pubertad, cuando nos sale pelos por todo lado, en la parte de la adolescencia, ¿ok? La mayor parte de los estrógenos en la mujer menopáusica, cuando ya se agotan los ovarios, viene de origen suprarrenal. Entonces, lo poco que produce ahí nos la jugamos, ¿verdad? Cuando los andrógenos adrenales son secretados en exceso en la mujer se nos nota, ¿verdad? Porque nos lleva a una androgenización. Por eso tal vez uno dice, cuando uno se hace viejo, le empieza a crecer bigotes como estos dos lados, ¿verdad? No sé si sería por eso. Ok. Hirsutismo, alteraciones menstruales e infertilidad. Realmente cuando uno ya llega a viejo no le importa ya la parte de infertilidad. Es como un beneficio. Bueno, en las mujeres postmenopáusicas el hirsutismo es fisiológico, para que vean, ¿verdad? Aunque puede atrasar el diagnóstico, ¿verdad? Si son mujeres hirsutas, uno dice, las viejitas normalmente son bigotonas, pero hay que ver, ¿verdad? Si tiene un tumor secretor de andrógenos, pues es bueno que se haga un examencito por si acaso. Con esta foto la posteé porque son de esos movimientos que la mujer dice que no tiene que afeitarse ni nada de eso para complacer al estatus masculino que piden de la mujer, ¿verdad? Entonces, incluso en Instagram aparecen muchas como luzcan sus barbas orgullosamente. Entonces, aparecen esas fotos en Instagram, ya mujeres mostrando tal como son, no tienen que depilarse, ¿ok? Ok,
Ya la médula suprarrenal, entramos ya más adentro, ¿verdad? Ya no solo la parte de la corteza, están las catecolaminas, ¿ok? Entonces la médula suprarrenal me va a secretar catecolaminas, la dopamina, noradrenalina y adrenalina, derivados del aminoácido tirosina. Y son distribuidos como neurotransmisores. Recuerden que las hormonas tenían muchas funciones, ¿ok? En este caso, neurotransmisor en el sistema nervioso central, neurotransmisor en las neuronas postganglionales simpáticas y como hormonas producidas y liberadas por la glándula suprarrenal al torrente sanguíneo. En la vejez se ha demostrado una disminución de la respuesta al frío y al estrés. Hay disminución de la liberación de cortisol y adrenalina, aunque puede ser un mecanismo también de defensa para evitar que el corazón se agote antes de tiempo, ¿verdad? Para darle un respiro al corazón y proteger el corazón. Ok, una patología muy rara, pero que hay que tomar en cuenta, un feocromocitoma. ¿Ok? Cuando hay hipersecreción de catecolaminas, hay que sospechar si el paciente de repente tiene presión alta, cefalea, palpitaciones, sudoración, ansiedad, temblor de inicio súbito, pues sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hacerle los exámenes que correspondan. Ok, ahora vamos con hormonas en síndrome de fragilidad en el anciano. Aunque ustedes no lo crean, bueno, sí se nota mucho, ¿verdad? Este adulto mayor poderoso, Saruman, es hecho a lápiz, ¿verdad? Entonces, últimamente los que utilizan estas técnicas ya lo hacen muy parecido a las fotos y el hiperrealismo. Ok, dejemos fuera a Saruman, continuamos con la fragilidad del anciano. Yo sé que puse a Saruman con la parte de fragilidad, no va, ¿verdad? Porque Saruman es como todopoderoso. Ok. El envejecimiento natural se asocia a menor síntesis de proteínas, ¿verdad? Ya a nivel de adulto mayor, ¿verdad? Vamos a producir menos proteína. Va a haber pérdida de masa magra y masa ósea. Con la edad, entonces, aumenta la grasa corporal. Nos hacemos gorditos, pero no gorditos de carne, sino de grasa, ¿verdad? Se denomina frágil por la reducida capacidad de respuesta al medio. Entonces está relacionado con este síndrome frágil la disminución de la masa muscular y la coordinación neuromotora, avanzar más lentos. Disminución de la masa ósea, como habíamos dicho, la osteoporosis ya como más frecuente en el anciano, disminución de la visión y audición y disminución del proceso cognitivo. Ok, entonces continuamos con la parte muscular también. A nivel endocrino tiene, ¿verdad? Lo que nos mantenía el tono muscular de joven, como la hormona de crecimiento humano o la hormona insulino-like de crecimiento, ¿ok? Todos estos nos ayudaban a mantener la masa ósea, ¿verdad? Y la masa muscular. Pero conforme vamos haciendo viejitos, la secreción de estas hormonas también va disminuyendo. Y también la dehidroepiandrosterona, la testosterona, el estradiol en mujeres, la vitamina D y la paratormona. Todo eso va en lo que mantenía el tono, ¿verdad? De una persona normal en una persona adulto mayor va a estar más afectado. Entonces tenemos diferentes, se le llama como pausia, ¿verdad? La parte que ya deja de secretar, ¿verdad? La hormona de crecimiento humano, somatopausia, ¿ok? Es una hormona sintetizada liberada por la hipófisis de manera pulsátil. Funciona mucho en el desarrollo, ¿verdad? Del carajillo cuando va estirándose, va creciendo. Actúa directamente sobre los tejidos y estimula la secreción del hígado del hormona, el factor de crecimiento insulino-like tipo 1. ¿Ok? Entonces en la infancia me va a inducir el crecimiento tanto de cartílago y huesos. En los viejitos ya no crecen. Entonces uno dice, ya es una hormona que pasa, ¿verdad? Que ya no se usa, se bota. Y si ya no se utiliza, entonces no es útil, no importa que carezca de esas hormonas. Pero sí se ha visto que afecta, ¿verdad? Entonces, en la adultez, con un déficit severo, porque siempre se produce un poco, ya si no produce nada, hay acción lipolítica. Bueno, si
teníamos eso, ¿verdad? Teníamos una acción lipolítica que afecta a la grasa corporal, entonces va a ser todo lo contrario, va a ver, se va a inhibir la parte lipolítica, entonces va a aumentar la cantidad de grasa. Había actividad anabólica, que es aumento de masa y tejido magro. Ya sin esa hormona, pues no va a aumentar la masa. Por eso, conforme se va haciendo más viejito, todo se va cayendo, ¿verdad? La acción antinatriurética, que retenía sodio y aumentaba agua. Esa parte sí no es tan mala en la parte del adulto mayor, pero sí hay que tomarlo en cuenta si voy a darle suplemento de esta hormona y vamos a retener sodio y ojalá el paciente tenga presión alta, ahí sí podemos afectarlo, ¿de acuerdo? La acción psicoestimulante, entonces se ha visto que con estas hormonas mejora la calidad de vida. Yo no sé, en un tiempo atrás, hasta ahora ya menos, ¿verdad? Cuando los estudios estaban en los 90 al 2000, digamos hasta el 2010, se daba mucho la parte de estudiar las hormonas o descubrir una sustancia que pueda impedir que uno envejezca antes de tiempo, ¿de acuerdo? De mantenerse joven forever, ¿verdad? Entonces, la gente estudiaba esto, la hormona de crecimiento para mantener la parte joven, pero también se ha visto que tiene muchos problemas, ¿ok? Entonces los niveles sanguíneos de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulino-like desciende con el envejecimiento. Como digo, ya viejito no se utiliza tanto. Entonces se ha visto que, ¿verdad? Que las personas que lo carecen, se habían hecho, hay un estudio, ¿verdad? Pero no se ha hecho como más, que durante 6 meses se le fue dando esta hormona de crecimiento y el factor de insulino-like a 12 hombres entre 60 a 80 años. Y le hicieron la observación con 6 meses en comparación con 9 grupo control que no se le daba nada. ¿Ok? Entonces ha visto que ellos les crecían, por lo menos la parte de la masa magra, les aumentaba un poco, ¿verdad? Disminuía la grasa corporal, no se acumulaba tanta grasa, ¿verdad? Y aumento discreto, ¿verdad? De masa ósea en las vértebras lumbares. Pero también tenía muchos efectos adversos, como les decía, que acumula agua, sodio y todo eso. Entonces tenía también sus problemas, ¿verdad? Produce hipertensión arterial, ¿verdad? Hinchazón, ¿ok? Va a tener también problemas de metabolismo de carbohidratos y también producía artralgia. Entonces, como no hay mucha prueba de que de verdad sea tan beneficioso y que retrase la vejez, ¿ok? Entonces, no se utiliza esto de modo normal, al menos que tenga una carencia exagerada, ¿verdad? Que de verdad está muy mal el paciente, entonces ya se le aplica, pero no es un tratamiento normal. ¿Ok? Entonces, supuestamente hay que avalar el uso, ¿verdad? El beneficio versus la parte mala, ¿verdad? Si tiene desnutrición severa o si está postquirúrgico en recuperación, supuestamente con la hormona de crecimiento hay bastante mejoría. Ahora vamos con adrenopausia. Ok, la dehidroepiandrosterona es una hormona sintetizada, ya había dicho, ¿verdad? En la parte de la corteza suprarrenal. En los tejidos se va a transformar en andrógenos y estrógenos y esteroides neuroactivos del cerebro. La dosis alta del DHEA consigue disminuir el colesterol plasmático, aumenta la masa magra igual que la hormona de crecimiento y disminuye la grasa. Y hay que recordar que el dehidroepiandrosterona es un andrógeno, por lo que tanto el uso en mujeres no se recomienda, a menos que quiera ser bastante hirsuta y sexy, ¿verdad? Pero no. Ok, hay un dato curioso, pero eso sí, yo no lo encontré porque el artículo decía que en Francia, ¿verdad? El dehidroepiandrosterona estaba ligado a la interleuquina 6, entonces funcionaba como un inmunoregulador. La interleuquina 6 es una citoquina, ¿verdad? Que está aumentado en las personas que son fumadores. Entonces, era predictor, ¿verdad? De la mortalidad en esos pacientes que fuman. Y al hacer el estudio se vio que la cantidad de interleuquina 6 se vio disminuida con la administración de esta hormona.
pero no encontré el artículo y dentro de la referencia del mismo artículo no lo encontré, pero yo puse como dato curioso, ¿verdad? Pero no es científico, ¿verdad? Esta parte, de ahí, si es también, ¿verdad? Como las hormonas no le hemos descubierto todas las funciones en sí y aún hay mucho por delante para descubrir. Entonces, no nos extrañaría si tuviera función. Recuerde que funciona también en la parte inmunológica, no solamente la parte, ¿verdad? Es neuroendocrino, inmuno, ¿verdad? Bueno, todo eso pegado en las hormonas, ¿ok? Entonces también participa en la parte del regulador inmunológico, pero no encontré, la verdad. Estaba interesante el tema. Ok, ahora vamos con la andropausia, no, si no solamente está la menopausia, a ustedes los hombres también les afecta, ok. La testosterona, sí, como siempre, ¿verdad? Todas las hormonas va a disminuir lentamente con la edad en los varones y la actividad sexual también. La testosterona tiene importantes funciones sobre la masa muscular, la densidad ósea y el estado cognitivo. Cuando se administra testosterona en pacientes, eso sí, los que no producen testosterona, porque ya es contraindicado, si recuerden que a nivel fisiológico sí va a disminuir, pero no porque disminuya le tengo que dar, porque ya sería fisiológico en el adulto mayor. Entonces, en pacientes hipogonadales con deficiencia severísima, ¿verdad? Que no produzca testosterona, como los pacientes que tienen Klinefelter, ¿verdad? Recuerda que Klinefelter era los que tenían una X de más, ¿verdad? XY, ¿ok? Entonces, en estos pacientes le mejoraba mucho la fuerza muscular y la masa magra. Y había disminución también de pérdida de densidad ósea, también le protege los huesos, aumenta el libido y su estado de ánimo. Supuestamente también se degenera menos a nivel cognitivo. El riesgo, obviamente, como las mujeres que consumen estrógenos, ¿verdad? Como dice que no todas las mujeres somos candidatas si llegamos a la menopausia, sustituirlo, ¿verdad? Para no llegar tan rápido a la vejez. En estos casos se le da testosterona, aumenta el cáncer de próstata, tampoco es muy bueno. Y recuerde que el cáncer aumenta la probabilidad de aparición cuando nos hacemos mayores, ¿ok? Aumenta también el hematocrito y la viscosidad sanguínea. Entonces, al basurero con la aspirina, ¿verdad? Si estamos tratando de proteger el corazón y estamos tomando esto, aumentando hematocrito y viscosidad, pues también estamos poniendo en riesgo la parte cardíaca. Entonces, no está avalado para uso en ancianos, al menos que tenga como Klinefelter, ¿verdad? Hipogonadismo severo. Entonces, sí, se le puede reponer. Ahora vamos con las mujeres, la menopausia. La caída brusca de los estrógenos con la menopausia me va a originar síntomas climatéricos, como dicen muchas señoras, ¿verdad? El sofoco, la alteración de sueño, cambios en la piel, composición corporal, su humor va a cambiar y mejora drásticamente con sustitución hormonal. Pero como todo adulto mayor, ¿verdad? No todo se sustituye, ¿verdad? Algunas pacientes no se puede hacer, más si ha tenido antecedentes familiares de cáncer, ya sea mama, ovarios, ¿ok? La disminución de la mortalidad cardiovascular, ¿verdad? Si hay disminución, por lo menos para el nivel cardíaco es bueno los estrógenos, mejoran bastante el perfil lipídico, mejoran los síntomas climatéricos y también va a disminuir la pérdida, ¿verdad? De masa ósea. Entonces sería beneficioso si tiene osteoporosis. Aumenta también la fuerza muscular y mejora, es así que no está comprobado, ¿verdad? La función cognitiva. Supuestamente si tendía a Alzheimer, podía frenar un poco. Y los inconvenientes ya habíamos visto, ¿verdad? Esto alimenta el cáncer. Entonces, si tenemos familia cancerosa, que es muy alto la posibilidad, entonces me va a aumentar el riesgo de cáncer de mama, tendencia trombótica, aumento del riesgo de ABC también, pues también por la viscosidad de la sangre y todo eso, y también por la actividad trombótica, ¿ok? Y la molesta persistencia de la menstruación. Pensándole bien, si uno va a ir a la menopausia, la menstruación no es tan molesta, ¿verdad? En este caso.
ya que uno produce estrógeno de manera natural, ¿verdad? Y el tratamiento está sugerido, ¿verdad? Para las mujeres que tienen menopausia precoz u osteoporosis. No crea, hay mujeres que desde muy temprana edad, ya sea por uso de anticonceptivos, más que todo de los que son inyectaditos por muchos años que lo usan, ¿verdad? Precipita a menopausia precoz. Y he conocido señoras de 26 años, 26, imagínense, que ya tienen menopausia. Entonces, en estos casos, de ahí, aún está jovencita, ¿verdad? Entonces, sí se le aplicarían los estrógenos. Y hay que irle chequeando mamas, ¿verdad? Que hagan esos exámenes periódicamente, también por el riesgo de cáncer. Y a la edad adulta, ¿verdad? La vitamina D, la mayoría de los viejitos, si están con problemas de movimiento y ojalá tengan como hijos muy ocupados y no los sacan o no pagan cuidadores, ¿verdad? Que no los sacan a solear, entonces va a tener problemas, ¿verdad? De vitamina D. Eh, la- la- Cuando uno se hace viejito también, ¿verdad? Los niveles de vitamina D en sangre y la actividad del metabolito activo, 1,25, hidroxi, colecalciferol, todo esto va a estar disminuido. Entonces va a haber hipovitaminosis, ¿verdad? Falta de exposición solar. También fallo en la síntesis a nivel renal. Pero también por desnutrición, más se ocupa que la gente los alimente y todo eso, entonces tienden a desnutrirse. Y también menor cantidad de receptores óseos e intestinales que me puedan aprovechar esa vitamina D. Entonces se recomienda, ¿verdad? En sustitución, como 400 unidades de vitamina D al día, junto a 1 gramito de calcio, y que se puede sustituir normalmente con 1 litro de leche, ¿verdad? No tiene que ser leche, puede consumir cualquier lácteo, yogur, quesos, ¿verdad? Y pasear al aire libre, que se asoleen bastante. El ejercicio físico, recuerde que nunca va a estar de más. Si estamos aún viejitos, ¿verdad? Siempre va a ser beneficioso. Va a aumentar un toquecito, ¿verdad? Esta hormona de crecimiento, recuerde que muchos viejitos se lo trataban de aplicar para evitar el envejecimiento, que les dure un poquito más la juventud, la hormona de crecimiento y también el factor de crecimiento semejante a la insulina. Y se ha visto aumento de fuerza, actividad y bienestar a un menor costo. Y eso sería, como les digo, es una parte, bueno, es endocrino mezclado de todo un poco, ¿verdad? Y llevado a ya las partes problemáticas sí carecieran de, ¿ok? Nosotros sabemos bien para qué funciona cada uno. Y la parte de sustitución. Entonces, este, por eso les hice como una mini recapitulación. Y la parte interesante, ¿verdad? Cuando empieza a fallar, cuando nosotros nos hacemos mayores. No sé, comentarios, preguntas, ¿qué les pareció? Lo dejo abierto. Bueno, no sé si tienen una consulta. Yo, como la había prometido la vez pasada, Ajá. hay como unos casitos de tumores neuroendocrinos, ¿verdad? Digamos, nosotros en el Calderón Guardia tenemos una clínica que se llama Situne, que es de tumores neuroendocrinos, y también se ve un poquito de GIST, que es un tumor del estroma gastrointestinal. Entonces, digamos, más frecuentemente es como los tumores gastrointestinales, pero hay de todo, ¿verdad? Que vemos, y para un abordaje multidisciplinario. Entonces, busqué algunos como para que vean. Bueno, ahí Eduardo que está, tal vez me ayuda si no me acuerdo en alguno, porque Eduardo también es partícipe de los tumores neuroendocrinos, entonces seguro ha visto alguno de ellos. Si quiere, me permite. Vamos a ver. No, todavía no. No importa. Pues ya no dure tanto. No, es que no me tiene que dejar. Yo te tengo que dejar. A ver, Ajá. perdóname.
Ya, Ok, sí. entonces, vamos a ver. Este es el más cortito. Vamos a ver. No, a ver. Son 3 casitos que tengo y vamos a ver. Primero, vamos a ver aquí. Ahí Es están bastante viendo, grande. dice caso número 3, están viéndolo, sí. Sí. Okay. Bueno, este bien. es a propósito de lo que usted decía primero de un androgenismo, ¿verdad? Que hay algunos tumores que producen androgenismos. Es una mujer de 49 años que es obesa, que tiene una masa ovárica. El ovario pesó 109 gramos y midió 8 centímetros y es lo que vemos. Es un tumor que es bien delimitado, pero sí es como rojizo, ¿verdad? Y amarillento. Histológicamente, muchos de los tumores de ovario en nuestro servicio los mandan a congelar, que es un diagnóstico transoperatorio, transquirúrgico. Entonces, ovario, muchas veces nosotros le hacemos dos digamos, métodos. Uno es la citología, que es una impronta, y el otro es la biopsia o un corte congelado. Entonces, en aproximadamente unos 45 minutos, máximo una hora, uno tiene como, digamos, un resultado muy aproximado a la realidad. Y de acuerdo a eso, el gineconcólogo en este caso era una paciente con hirsutismo y cambios por androgenismo, ¿verdad? Que eso le da una sospecha a uno de qué tipo de tumor es. Si es un tumor que es celular, y aquí, si ustedes lo ven, hacen como unos surquitos que es en tipo grano de café. Esta es la biopsia por congelación, que jamás se ve tan bonita como los cortes definitivos, pero sí le ayudan a uno bastante. Y entonces, con estos hallazgos, nosotros pudimos decir que era un tumor de células de la granulosa del adulto, que estos tumores producen un androgenismo, ¿verdad? Es una de las causas que usted, digamos, de las que usted mencionaba, que a veces hay que descartarle también a los pacientes que sufren androgenismo, que sea tumor. En el caso, cuando uno piensa, es una de las buenas posibilidades un tumor de células de la granulosa. Ellos hacen unos cuerpos, yo no sé si se acuerdan, que son alrededor de unos, como de un lumen, hacen, digamos, tienen un contenido rosado en su interior y alrededor las células de la granulosa que van a ser llamados cuerpos de Kohl-Exner. Y se le realiza inmunistoquímica. Nosotros característicamente ahorita van a ver en los tumores neuroendocrinos, también le hacemos inmunistoquímica, que básicamente son algunos anticuerpos que se le hacen para, digamos, diagnosticarlos, y ellos característicamente son inhibina positivos. Entonces era un tumor de células de granulosa, un ejemplo de los cuales pueden androgenizar. Ahora bien, vamos a ver este otro casito. Este otro casito se presentó en Situne. Vean que en el 2016, ya hace ratillo, este es el que tal vez Eduardo se acuerde porque sí no tengo la historia. Y era un tumor de páncreas distal. Muchos de los neuroendocrinos que nosotros a veces vemos son más distales y dieron menos sintomatologías. Y, o sea, como todas estas glándulas tienen su componente epitelial y su componente endocrino, o, ¿verdad? O exocrino o endocrino. Digamos, en el páncreas, la parte exocrina tiende a ser más adenocarcinomas y la parte endocrina, tumores neuroendocrinos. Igual tiroides, la parte, digamos, la célula folicular hace más carcinomas papilares o foliculares, y las células C, ¿verdad? O parafoliculares son las que hacen el tumor neuroendocrino de tiroides, que se le llama carcinoma medular de tiroides. Entonces aquí vemos que este es páncreas y este es a nivel distal, y aquí la vamos a ver por el otro lado. Y los tumores neuroendocrinos, como son tan vascularizados, se ven como muy rojizos o como muy carnosos. Este era bien delimitado y tienen como varias características, que hacen nidos, que son células que describen con el núcleo en sal y pimienta. Entonces, esta es como la típica imagen de un tumor neuroendocrino. Lo otro es que los tumores neuroendocrinos se describieron, digamos, hace muchos años como carcinoides, y es porque se parecen a los carcinomas, pero tienen un comportamiento incierto. Por eso es que fundamos como esa clínica de tumores neuroendocrinos, porque a veces son tumores que se comportan plenamente benignos, ¿verdad? Y hay otros que son muy agresivos, como los de intestino delgado, que a veces son tumores pequeñitos de 2 centímetros y hacen grandes cantidades de metástasis.
Entonces, como les decía, hacen este patroncito que es como con núcleos en sal y pimienta. Entonces, este es el tumor neuroendocrino. Cuando uno lo ve, eso sí, hay que hacerles marcadores. Y el último casito que tenía es un casito de autopsia. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es este? El último casito es un casito de autopsia también de un tumor neuroendocrino. Es una paciente. Ay, vamos a ver. Ay, perdón. Ay. Es una paciente femenina de 62 años, vecina de San Sebastián, que tenía antecedentes, digamos, de fibromialgia y depresión. Entre los antecedentes no patológicos, quirúrgicos y ginecobstétricos, realmente no había ninguno que fuera como de importancia. Y tenía un cuadro de evolución de 7 meses de dolor abdominal y pérdida de peso. Entonces se le empezó a hacer imágenes y en el ultrasonido describió múltiples nódulos a nivel hepático, gastroscopía y colonoscopías negativas. Una radiografía de tórax que tenía un ensanchamiento pleural y la mamografía estaba negativa, ¿verdad? Y tenía marcadores tumorales, un poquito el CA19-9, sobre todo es el que estaba elevado, que a veces tumores de páncreas lo pueden elevar. El CA125, ¿verdad? Puede ser como más ovario o el alfa-fetoproteína también elevan en ovario o algunos de colon y el antígeno carcinoglomerulario también, algunos de colon o algunos de, por ejemplo, tiroides. Entonces se traslada con referencia a oncología y se le completan estudios con unos TAC trifásicos de hígado. En el TAC sí demuestra que tiene múltiples nodulaciones, las cuales son muy sugestivas de metástasis, y este es el TAC. Entonces ustedes pueden ver que en el TAC sí tiene muchísimas nodulaciones, ¿verdad? En realidad en un contexto como este, que es un hígado no cirrótico con múltiples nodulaciones, la primera posibilidad es que sea metastásico. Y al revés, un hígado cirrótico con una nodulación franca, la primera posibilidad es que sea primario, como un hepatocarcinoma o así. Entonces este TAC sí era muy sugestivo de que fuera una enfermedad metastásica. Entonces se llevó a oncología quirúrgica, se le realizó una biopsia hepática que demostró malignidad, que ya ahorita la vamos a ver, y se le empezó quimioterapia por parte de oncología médica. Y la paciente fallece. Entonces se le realiza autopsia. Este es el cilindro de aguja que se le hizo en la biopsia. Realmente era un poco engañoso, por eso fue que también se le hizo autopsia, porque las características no eran tan neuroendocrinas, sino eran más como epiteliales, como si fuera un adenocarcinoma. Entonces sí nos engañó un poco al principio, pero ya viéndolo más detallado, sí hacen estos lumencillos que lo pueden hacer un patrón glandular del neuroendocrino. Entrando en la autopsia, el paciente, digamos, le ponen que tiene un cáncer de pulmón e hígado, enfermedad diarreica aguda y shock séptico. A mí se me olvidó, en la placa de tórax también le habían descrito varios nódulos que parecía primario versus metastásico. Entonces, esta es la tiroides, que es una tiroides normal, ¿verdad? Los folículos tiroideos normal. La parte gastrointestinal también estaba bien, que ya tenía colono y gastro negativas. Y este es el páncreas. El páncreas sí, a veces también, tanto los ductales y algunos neuroendocrinos, cuando no son tan bronceados, cuesta verlos francamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno echa muchas muestras del páncreas, porque a veces la masa no se ve tan claro como en el otro de páncreas que vimos. Y sí tenía un gran tumor, que es este, y vean que se parece mucho al otro de páncreas que vimos, que es un tumor neuroendocrino, hace lóbulos, las células tienen estos espacios vasculares entre ellas y hacen unas células grandes como en sal y pimienta, con núcleos sal y pimienta. A este sí se le hizo inmunohistoquímica, que ya la vamos a ver, y este es el hígado. El hígado que se veía ahorita en el TAC era francamente metastásico, ¿verdad? Con múltiples nodulaciones, y ese color amarillento es porque ya tenía probablemente colestasis el paciente. Y ¿La vean paciente acá, empezó digamos. con páncreas o con hígado? Ajá, esa es como la pregunta ahí, y ya vamos a ver que al final era páncreas. Ajá, y había otras. Ajá, entonces aquí es como mitad hígado y mitad tumor, ¿verdad? Que estaba metastásico por el tumor neuroendocrino.
Pero en pulmones también nos arrojó otra sorpresa. En pulmón encontramos pequeñas nodulaciones como estas, ¿verdad? Que ya estaban descritas en las imágenes y se veía el tumor neuroendocrino, que lo pueden ver aquí. Vamos a ver aquí. Ajá, el tumor neuroendocrino, pero cerquita de este encontramos otro tumor, que el patrón es completamente diferente. El patrón es completamente glandular, como este. Entonces, en pulmón tenía un primario, que era un adenocarcinoma, y la metástasis del neuroendocrino. También tenía suprarrenales, vamos a ver. Ah, bueno, ¿y cómo lo sabemos? Digamos, lo corroboramos por inmunistoquímica. Los carcinomas de pulmón son clásicamente TTF1 positivo y la cromogranina, que es para los tumores neuroendocrinos, fue negativa. La sinaptofisina, que es también para tumores neuroendocrinos, fue negativa. Y en el tumor neuroendocrino, vean que es patrón al revés, ¿verdad? Es cromogranina y sinaptofisina positivo. De hecho, cuando nosotros monitorizamos a estos pacientes en clínicas de CITUNE, eso es lo que se le envía al paciente, ¿verdad? Cromogranina sérica para también monitorizarlos. Y bueno, pues hay otra posibilidad también. Y en suprarrenal, que suprarrenal, digamos, no es tan frecuente que nosotros veamos enfermedad metastásica suprarrenal. Aquí también tenía el tumor neuroendocrino, o sea, era un tumor neuroendocrino de páncreas, metastásico a pulmón, metastásico a ganglio, metastásico a suprarrenal. Entonces, ahí sí, y digamos, es de alto grado, porque los tumores neuroendocrinos se pueden dividir en tumores neuroendocrinos, que son grado 1, grado 2, o el grado 3 y 4, que son ya carcinomas neuroendocrinos, que es el más agresivo, ¿verdad? Entonces, este sí era un carcinoma neuroendocrino pancreático metastásico, que tenía una enfermedad diarreica aguda, un trastorno hidroelectrolítico y un shock hipovolémico y una falla multiorgánica. Entonces, estos eran los casitos neuroendocrinos que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo quería hacer un comentario. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Se pega. Ahora no se escucha. No. Se pegó. Está con voz robotizada. No, Eduardo, tal vez se va a mover para que lo escuchemos bien. Básicamente, lo que es la resumida del sabe, llega a mí a la topografía, y cuando uno si hace anatomía distal, No se oye nada. perdón, ¿escuchan ahí? Ahora sí. Ahí mejor. ¿Me escuchan? Sí. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, se va, se va, se va. Ahora sí. Sí, sí, ¿Ahí? dele. Sí, sí. Ok. Cuando hace una No se cirugía mueva. pancreática, se localiza más en la cola del páncreas. Y uno pensaría que cuando hace más la pancreatectomía distal tendría más incidencia de insulina de diabetes postoperatoria, pero resulta que esa del páncreas ve más tendencia a resistencia a la. Esto es porque el polipéptido pancreático, que está más ubicado en la cabeza del páncreas, tiene una regulación con una producción y la secreción de insulina, junto con la mutilina. Entonces, cuando uno hace procedimientos de Whipple, que reseca la cabeza, el paciente tiende más a quedar a veces con tolerancia a los carbohidratos que una pancreatectomía distal. Eso es para que ustedes vean la interacción, por ejemplo, a nivel paracrino, ¿verdad? Entre las mismas hormonas de la glándula pancreática, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es un concepto que quería mostrarles para, digamos, ilustrar un poco la interacción que pueden haber entre las diferentes hormonas, digamos, en diferentes sistemas, ¿verdad? Pero muy bien.
Doctor Eh, Sánchez, ¿iba a decir algo? sí, vamos a ver. Mm, Es que hice unas capturas de pantalla, pero está un poco lenta la componente. A ver. Debe ser que el archivo es muy grande. Yo Mm, siempre grabo las cosas a mediana resolución, nunca en alta. ajá, Ah, me hiciste sí, captura de la pantalla de la presentación. Ok. sí, bueno, ahí. ¿Qué pasó? Eh, bueno, realmente la clase estuvo bastante entretenida. Un resumen de prácticamente todas las patologías endocrinológicas. Ajá. Y, aquí en esta diapositiva que pusiste, menciona cómo algunos fármacos pueden causar disfunción tiroidea. Dentro de eso está aquí la amiodarona. Quizás cuando pensamos en fármacos que alteran la función tiroidea, casi siempre pensamos en la amiodarona, ¿verdad? Y ese medicamento produce tanto hiper como hipotiroidismo. Y hay una historia interesante con la amiodarona. Esto lo acabo de bajar. Esta es la molécula de la amiodarona. Tiene la característica que tiene dos átomos de yodo. Y curiosamente, la amiodarona actualmente lo utiliza como antiarrítmico, pero cuando se introdujo en la práctica, la amiodarona se empezó a estudiarlo no como un antiarrítmico, sino como un medio de contraste ayudado. Allá en la década de los 70, los alemanes estaban intentando sintetizar nuevos medios de contraste y como el yodo ataja muy bien los rayos X, entonces opacifica. Lo que pasa es que la amiodarona solamente tiene dos átomos de yodo, insuficiente para, como dice, atajar los rayos X y resultó ser un muy mal medio de contraste, no opacificaba. Pero lo que llamaba la atención era que los pacientes que fueron estudiados, y sobre todo en coronariografía, inexplicablemente tenía una gran estabilidad eléctrica. O sea, le hacen cateterismo y no hacía arritmia. Y además encontraron que producía vasodilatación coronaria. Entonces abandonaron el proyecto eh, este, de buscar su función como medio de contraste y ahora se enfocó a ver si realmente es un buen antiarrítmico y así fue como de manera accidental se descubrió las propiedades antiarrítmicas de la amiodarona. Y la glándula tiroides detrás están esos granitos de frijol, ¿verdad? Las glándulas paratiroides. Aquí, esta paciente tuvo una historia muy interesante porque ella tuvo un cáncer de tiroides, fue eh, irradiada. A consecuencia de la irradiación desarrolló una mucositis, entonces no podía deglutir. Entonces, esta paciente me llevó al hospital para colocarle un PEC para de esa manera alimentarla, porque tenía una severa mucositis post radiación. Este, Cuando terminó el procedimiento, la paciente ya estaba lista para irse para la casa, pero en eso empieza a hacer esto. Eh, yo al principio creí que era un cuadro de HI, decía, pero si yo no le hice nada, y además uno no relaciona, ¿verdad? Esto. Resulta que ya concatenando los hechos, la hija dijo que a consecuencia de la mucositis y esperando que le llamara para colocación de PEC, había pasado 7 días. Entonces, durante esos 7 días, ella dejó de tomar los suplementos de calcio y vitamina D. Ah, Entonces, esto, de hecho, al principio yo creí que era H y le di una bolsa para evitar la hiperventilación. Pero, sin embargo, la paciente no estaba como hiperventilando. Ya después le hice la prueba con el Trousseau y Suspect y tenía un cuadro franco de hipocalcemia. De hecho, el calcio de esa paciente estaba en 4.3.
y obviamente lo dejamos internada y se le dio suplemento de calcio y la paciente revirtió toda la sintomatología. Lo contrario de esto es el hiperparatiroidismo. Aquí ustedes pueden ver, este es otro caso, un caso inclusive que a veces, como dice, pegamos la pared varias veces hasta que ya se prende el bombillo de que algo no anda bien. Un paciente que había sido operado 3 veces por nefrolitiasis y hasta que alguien ya empieza a plantear, bueno, ¿por qué tantas recurrencias de nefrolitiasis? Entonces ya le manda estudio por calcio y tenía hipercalcemia, y vea que esta paciente, 34 años, ¿verdad? Con nefrolitiasis a repetición. Y lo que se encontró fue un hiperparatiroidismo. Tiene PTH súper elevado, con calcio elevado y fósforo normal o bajo. Entonces, eso es lo característico de PTH. PTH aumenta el calcio y disminuye el fósforo. O sea, disminuye la calciuria y aumenta la fosfaturia. Esa es la razón por la que el perfil típico es calcio para arriba, fósforo para abajo. Y obviamente PTH también por las nubes. Y empezaron a rastrear y esta paciente de 34 años, 33 años, lo que tenía era en la fase paratiroidea, tenía un nódulo hipercaptante. Y con esto se logró ya dilucidar por qué esta paciente estaba haciendo nefrolitiasis a repetición. Entonces se operó de este adenoma y se curó de la hipercalcemia. Otro caso endocrinológico interesante fue esta muchacha. Esta muchacha tiene 21 años, deportista de alto rendimiento. O sea, alguien podría decir, bueno, yo practico deporte, entonces yo soy un buen atleta. Sin embargo, cuando ella este, estaba entrenando fuerte y sin embargo el peso no paraba de aumentar y se empezaban a llenar de esas estrías. Y no era una persona así que hace deporte periódicamente, sino que es de alto rendimiento. Con decirle que ella competía en aguas abiertas y logró cruzar a nado todo el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de palabras mayores. Pero el extraño que empezó a aumentar el peso y empezó a llenarse de esas estrías. Y entonces se le empezó a estudiar la razón por la cual estaba teniendo ese montón de estrías horripilantes, ¿verdad? Para una muchacha de 21 años eso es una catástrofe. Y se empezó a estudiar por hipercorticismo. Se encontró un cuadro Cushing, ¿verdad? Un ACTH que está súper elevado, está en 168. Ahí ustedes pueden ver, prácticamente está elevado unas 4 veces con respecto al valor máximo permitido. Y por el otro lado, se hizo diabética, 362 de glucosa. Entonces, ahí lo primero que habría que descartar era una enfermedad Cushing. La enfermedad Cushing es cuando tiene un tumor hiperproductor de ACTH a nivel de la hipófisis. Sin embargo, se le hizo un calcecilla turca y está normal. Aquí está el seno estenoide, aquí está la silla turca y no está aumentado de tamaño, no hay erosión. Entonces, ¿y por dónde anda el sitio producto de ACTH? Entonces ya se convirtió en una cacería como de detectivesca, porque si no está acá, ya hay que buscar como un síndrome paraneoplásico, una producción tóxica de ACTH. Y desde que se empezó a estudiar hasta que se acertó en el blanco, duró 6 meses. 6 ¿Y no meses, era exógeno? no, No. ella no tomaba esteroides. O sea, Ah, si tomara esteroide exógeno, entonces es muy fácil, porque eso sería diabetes metaesteroidal y por historia clínica ya se había acertado. ok. Pero no se había encontrado. Y duró 6 meses porque se solicitó un medio de contraste radiactivo para hacerle
un PET-CT y finalmente se logró tramitar el estudio y lo que se le encontró fue una zona hipercaptante a nivel del mediastino superior. El medio contraste fue, radiactivo fue en indio. Y entonces, bueno, aquí hay que tener fe, ¿verdad? En lo que marca el médico especialista de medicina nuclear, ¿verdad? Que por aquí hay, me imagino que ellos tienen aquí lo que te está dando es un fotograma, pero tiene el estudio dinámico. Y marcó aquí una zona de hipercaptación a nivel de mediastino superior. Entonces, la cirugía que se le realizó fue bastante cruenta. Es una incisión, se llama clamshell. Clamshell se llama así porque es como una almeja gigante, ¿verdad? Así, se partió el esternón a la mitad y toracotomía, toracotomía. Y al final se le resecó esta tumoración. No sé, al final, el estirpe histológico, pero esta fue la pieza que yo vi que los cirujanos habían sacado y esa paciente, después de haber sido resecado esto, nunca más. Sin embargo, quedó esas estrías horripilantes como secuela de este tumor hiperproductor de ACTH ectópico. ¿Y la cicatriz? ¿Está Eh, enamorada? pues sí, quedó partido en dos, ¿verdad? Sí. ¡Ah! El esternón pero se le curó de este síndrome de Cushing. Enfermedad Cushing es cuando la tumoración se encuentra a nivel pituitario de la adenohipófisis. Y síndrome Cushing cuando es por esteroide exógeno o por, como en este caso, una producción ectópica de ACTH. Después pusiste esta. A mí me gusta mucho la historia y estas fotos así históricas parece como si estuviese en una sauna, ¿verdad? Pero así se confinaba a los que tenía trastorno mental. Era muy estigmatizado en épocas anteriores. Con decirle que el antiguo hospital eh, nacional psiquiátrico, el Asilo Chapuí, se llamó el Hospital Nacional de Locos, así se llamaba. Imagínense que, diga, ¿usted dónde está? Yo estoy internado en el Hospital Nacional de Locos. O sea, jamás se va a curar con solo el estigma. Pero en una época en que no había antidepresivos, antipsicóticos efectivos, la estrategia era, usted había hablado, ¿verdad? De los electroshock para estigmatizar. De hecho, tiene dos propósitos, uno terapéutico y otro coercitivo, porque si el loquito no se portaba bien en el pabellón, lo amenazaba de que lo van a llevar a un electroshock. Pero electroshock se utilizó en una época en que no había anticonvulsivantes, pero no había antidepresivos ni antipsicóticos, porque un italiano, Ugo Serletti, vio de que los que convulsionaban después del estado posital, como que mejoraba su estado de depresión. Entonces hizo gemellar y entonces le puso electrodo bitemporal y con eso creaba convulsiones. Pero el que se llevó los aplausos de sanguinario fue doctor Walter Freeman. En su trayectoria profesional llegó a andar en un carruaje prácticamente, y lobotomizó a cerca de 30.000 personas en Estados Unidos, incluyendo la hermana de JFK, Rosemary Kennedy. Y este tipo lo que hizo fue seguir las instrucciones de los estudios del doctor Antonio Ega Moniz, que ganó un premio Nobel de Fisiología y Medicina por haber escrito la lobotomía prefrontal. Recordemos que era una época que no había medicamento para los trastornos psiquiátricos. Entonces, eh, los hacía convulsionar y mientras convulsionaban, entra en un estado posital y aprovechando ese estado de inconsciencia posital, entonces con una especie de picayelo, así taladraba a nivel supraorbitario, aunque el otro
Antonio Ega Muñiz lo hacía a nivel transesfenoidal, a través de la lámina quibosa. Entonces, con eso destruía los lóbulos frontales y los pacientes quedaban frontalizados. Entonces se amansaba, pero se amansaba, pero para siempre, ¿verdad? Y estos eran los primeros aparatos que se usó. De hecho, en el Calderón Guardia, durante muchísimos años se usó. Ahora con la pandemia tenemos casi 2 años en que no se ha vuelto a hacer terapia electroconvulsionante, pero Pero eso es bajo anestesia, ¿verdad? sí, claro, claro. Sí, de hecho, yo he dado anestesia a un montón de pacientes para Ajá. terapia electroconvulsivante. Entonces, había que dormirlos, pero no dormirlos demasiado profundo porque si no, no convulsionaba. Y había que darle un relajante neuromuscular, en este caso succinilcolina, para que no haga convulsiones, porque lo que se necesita es crear convulsión, pero electroencefalográfica, no que el paciente haga convulsiones somáticas violentas, entonces se quiebre muerta, o se quiebre un diente, o incluso se ha descrito fracturas vertebrales. Luego mencionaste sobre el páncreas, ¿verdad? Frederick Banting fue Premio Nobel de Fisiología y Medicina por haber descubierto la enzimática insulina. Creo que la vez pasada habíamos hablado, ¿verdad? De cómo em, este, Magendie había tenido resultados infructuosos para dilucidar para qué servía el páncreas. El páncreas significa órgano todo en forma de carne. Y resulta de que se había frustrado tanto que dijo que nadie más va a poder averiguar la función del páncreas, pero su discípulo, Claude Bernard, encontró la función exocrina de páncreas, pero le faltaba la otra mitad, que era función endocrina, y lo descubrió Frederick Banting. Y por eso es que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, para conmemorar el día del natalicio de Frederick Banting. Y ese fue el primer paciente que recibió insulina exógena. Y fue Leonard Thompson. Aquí en diciembre de 1922 estaba así, listo para la foto, listo para morir. Y eso fue diciembre. Pero ya para febrero duplicó el peso. De 15 libras subió a 29 libras. Ya se ve cachetoncito. De hecho, Leonard Thompson falleció como a los 30 años, después de vivir muchísimos años más recibiendo insulina. Si no hubiera sido por la insulina, yo creo que ni siquiera hubiera pasado en Navidad de 1922. Y a veces los pacientes que vemos, esto parece como una suciedad, ¿verdad? Pero es la axila de una paciente. Esto que se ve es pseudoepitelioma o tumores pseudoepiteliales, marcador de un trastorno metabólico que es el hiperinsulinismo. La insulina es una hormona anabolizante y tiene efecto como factor de crecimiento epidérmico. Entonces, vean, qué horripilante, ¿verdad? Cualquier día, no, esta paciente no se baña o sufrió quemadura, pero este es el grave trastorno metabólico de esta paciente. Luego de cuando tocaste sobre el eje adrenal, la glándula suprarrenal es un órgano tan enigmático y complicado, ¿verdad? Porque pesa de 4 a 6 gramos, pero en realidad es como 4 órganos en uno, porque cada capa tiene una función específica. La glomerulosa produce la aldosterona, la capa fasciculata produce los glucocorticoides, la capa reticularis produce las hormonas sexuales y la médula produce las catecolaminas. Y esta paciente, de hecho, esta paciente
llegó a la sala de operaciones para una cirugía de hiperhidrosis. Vean ustedes acá, ¿verdad? Está sudando. Confieso que pitié el diagnóstico y casi la mato, ¿verdad? Porque esta paciente llegó así con hiperhidrosis y lo que se hace en ese tipo de, vean ustedes, es increíble, ¿verdad? La diaforesis de esta paciente. Literalmente, ella empezó a preocupar porque cuando tomaba apuntes, sudaba tanto que se le empezaba a perforar las hojas de los cuadernos. Entonces, lo que se hace es una cirugía que se llama la simpatectomía. Entonces, por toracoscopía se identificaban los ganglios simpáticos paravertebrales, generalmente es T1, T2, perdón, T2 y T3, ¿verdad? Se hacía aquí, se disecaba la fascia endotorácica y luego aquí ya es una foto durante la cirugía. Se levanta con un gancho y este es el nervio simpático y se resecaba o se colocaba un kit y con eso se le quitaba la sudoración. Pero esa paciente me llegó a hacer operaciones con hipertensión, una muchacha de 26 años, joven. Y yo decía, no, debe ser que estaba con nervios. Entonces lo dormí, pero en el transoperatorio me llegó a tener esas presiones, 200, lo cual era completo y absolutamente ilógico en alguien que no era conocido hipertenso. Entonces, después la dejé en recuperación, se egresó al día siguiente con tratamiento antihipertensivo, con el diagnóstico de una hipertensión, digamos un debut, o una hipertensión no diagnosticada previamente. La sorpresa fue que después de ese procedimiento, que era muy efectivo para quitar la sudoración, ella siguió sudando y se le empezó a hacer ya un estudio para tratar de combinar por qué sudaba y por qué tenía esas presiones. Y aquí ustedes pueden ver una tumoración aquí a nivel suprarrenal. Aquí está el hígado, perdón, ese es el vaso, y aquí está el riñón izquierdo y esta masa. Y esta masa resultó ser un feocromocitoma. Digo que casi lo mato porque ella llegó a sala de operaciones sin ninguna premeditación, ¿verdad? Y durante la manipulación transoperatoria pudo haber desarrollado una crisis hipertensiva. De hecho, las presiones más altas que uno se topa en el ambiente perioperatorio es feocromocitoma. Yo he tenido pacientes con feocromocitoma durante la resección que las presiones han llegado a tener más de 320 milímetros de mercurio. Y cuando se le empezó a estudiar por feocromocitoma, todos los biomarcadores coincidían. Metanefrina por las nubes, normetanefrina por la nube, noradrenalina por la nube, adrenalina por la nube. Solo la dopamina está normal, pero la dopamina generalmente está normal si no hay malignidad. De hecho, pero como si toma, que Mónica me corrija, pero histológicamente es un tumor benigno, pero clínicamente es un tumor muy maligno porque mata a los pacientes por la hipertensión. 10% puede ser malignos. Ok. Sí, recuerdo que sí, esa es la enfermedad del 10%, ¿verdad? 10% incluso puede ser bilaterales, 10%. Es correcto. Ajá, 10% Extra. extraadrenal, que se llama paraganglioma. Exactamente. Paraganglioma. En todo el eje, digamos, desde el mediastino posterior hacia las suprarrenales pueden haber paragangliomas. Sí, correcto. Recuerdo el doctor William Hernández, hace muchos años operó uno que era del órgano Zuckerkern, que queda por encima de la vejiga. Y Exacto. y esos pacientes son de sustos, ¿verdad? Se Y llama, cuando nosotros los detectamos antes también, avisamos inmediatamente porque sabemos que quirúrgicamente es difícil y que hay que hacer todo, digamos, como una terapia preoperatoria para que la paciente salga avante. Hay que hacer un alfa y beta bloqueo, sino que el doctor me corrija. Y cuando usted reseca los feocromocitomas, hacen una hipotensión importante, ¿verdad? Por eso, muchas veces cuando uno tiene un feocromocitoma bilateral, porque un 10% puede ser bilaterales, hablando de los 10,
Entonces, uno a veces puede tomar la decisión de resecar uno y el otro diferirlo en otro momento para no hacer este descalabro metabólico que puede pasar. Claro, de hecho, me acuerdo incluso, uno de los cirujanos de oncología del Calderón Guardia tuvo una prima que se detectó así. Bueno, le voy a decir el nombre, prima de Huete, ¿verdad? Era un sábado, él le iba a hacer una laparoscopía porque su prima había dado había parido vía vaginal un bebé, pero después empezó a sentirse mal con sudoración, con palpitaciones, entonces creyeron de que era una sepsis puerperal. Y uno de los amigos radiólogos le hizo un screening y dijo, no, el útero está bien involucionado, no veo nada, pero tiró el transductor para arriba y encontró una masa entre el hígado y el riñón derecho. Entonces lo llevó a sala para hacer una laparoscopía, pero el anestesiólogo en la sala encontró de que tenía presiones muy altas, ¿verdad? Entonces me preguntó si había algún medicamento para bajar la presión antes de inducirlo. Le digo, pero usted está loco, ¿verdad? Tiene una hipertensión, una persona joven, una pelota entre el hígado y el riñón. Eso tiene que estudiarlo por feococitoma. Y efectivamente se comprobó que era feococitoma y después ya con preparación alfa, beta bloqueo, se pudo resecar y Claro. Hoy la prima estaba completamente asintomática, ¿verdad? Y Y los eso es curioso. feocromocitomas también los feocromocitomas son jodidos desde el punto de vista histológico, porque digamos nosotros usamos una clasificación que se llama la clasificación de Weiss, y esa es para determinar si tiene, digamos, igual que los adenomas o carcinomas de tiroides, que esos sí son más frecuentes, pero los de suprarrenal, que son relativamente infrecuentes, invasión vascular o si se salen de la suprarrenal o si tienen metástasis, ya obviamente metástasis es un criterio diagnóstico, pero a veces no reúne los criterios, entonces uno lo deja como en una zona gris que nunca le gusta a nadie, no le gusta el patólogo, no le gusta el cirujano, no le gusta el endocrino, a nadie le gusta que lo dejen en esa zona gris, pero muchas veces pasa con los mucrocitomas. Interesante todo esto, ¿eh? Pero como si toma, suena raro, ¿verdad? Porque feo no es que sea feo, ¿verdad? Feo significa pardo. Cromo, color. Cito de célula. Oma es la terminación de tumor. Entonces es un tumor de células de color pardo, ¿verdad? Por la tinción histológica de... Oma. Ajá. Tumor de célula de color pardo. Y concordando con lo que decía Eduardo, ¿verdad? Es un órgano que es complicado porque es chiquitito, pero como dice matón, ¿verdad? Son 4 en 1. La glomerulosa, aldosterona. La fasciculata produce glucocorticoides. La reticulata produce hormonas sexuales. Y la médula produce, el 50% de la catecolamina se produce en las dos médulas suprarrenales. Y esto es lo que Eduardo ya había adelantado, ¿verdad? La hipertensión, ¿verdad? Que aquí todavía está como decente, ¿verdad? Porque yo he tenido pacientes que viene alfa bloqueado, beta bloqueado, con los anestésicos por el techo, con catéter epidural, con nitroprusiato a 100 cc por hora. Y uno no logra, y a veces se queda como resignado, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo hacer, ya más no puedo hacer, ¿verdad? Y la presión así de 300, porque literalmente cuando el cirujano manipula es como si estuviese exprimiendo ampollas de epinefrina hacia el torrente circulatorio. Y aquí se ve ¿ves? Como dice, chiquitito pero matón, ¿verdad? Esta es la pieza, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, como el tamaño como de un huevo. Y después viene esto, el descalabro, ese aguadazón, porque después de que usted le bombardeaste con antihipertensivos, el cirujano liga el pedículo y se acabó las catecolaminas endógenas.
Entonces se viene aquí y entonces ya empieza uno a parir, empieza a tener que poner epinefrina, o sea, antes antihipertensivo y ahora con las infusiones de catecolamina. Y después aquí hablaste, ¿cómo se llama ese personaje? No sé, nunca lo he leído. ¿Cuál es la historia con él? ¿Cuál es la historia con este personaje? Ese es el Señor de los Anillos. Ok, Saruman. ok. Gandalf. Gandalf. No, ese es Saruman. Gandalf No, es ese el es malo, ese bueno. es malo. Ese es el malo. Ese es malo, ¿verdad? Bueno, con este, Saruman. Es que esta, en mi Facebook tengo muchos, ¿cómo se llama? Bueno, yo soy seguidora de muchos, como fan de muchos artistas. Entonces, a veces cuando veo algo que me gusta lo voy descargando o Tien- haciendo screenshot. Ajá, sí. Lo que pasa es que tiene un talento nato para el dibujo también. Gracias. Sí, es lo que ustedes no sabían, pero Tien desde chiquitica siempre nos sorprendía con sus partes artísticas. Gracias. ya esta paciente con una cara así como medio grotesca, tiene acromegalia. Ah, sí. Ya. Sí, claro. Y ahí ustedes pueden ver la resonancia magnética con una tumoración a nivel celular. Aquí, ¿verdad? Grande, es un macroadenoma hiperproductor de hormona de crecimiento. Y en la tomografía de la silla turca se ve que la silla turca está erosionada, es grande, más de 1 centímetro. Entonces, y correlaciona también con el perfil hormonal. Aquí ve que está hormona de crecimiento, está al doble, pero lo que está más elevado es el factor de crecimiento semejante a la insulina. Insulin Growth Factor 1, ¿verdad? Está elevado. Generalmente sube esto y sube el otro. Por eso es que los pacientes con acromegalia casi siempre coexisten con hiperglicemia. De hecho, per se ya es una hormona contrarreguladora de la insulina, pero junto con el IGF termina de hacer el combo para la aparición de diabetes. Vean, y aquí se ve otro paciente, ¿verdad? Estos pacientes, nosotros le tenemos mucho respeto para manipulación de la vía aérea porque tiene macroglosia, entonces son difíciles de intubar. Y ahí usted ve aquí impresionante el tamaño, ¿verdad? Parece como un racimo banano, Sí, ¿verdad? claro. Los dedos, en comparación, por ejemplo, Conozco los mucha dedos de gente uno. normales así. Y bueno, este concepto bastante interesante, es poco difundido, ¿verdad? El concepto de somatopausia. Sí. Y es interesante porque a lo largo de la vida, los picos y valles de los niveles hormonales explican muchas cosas que suceden, ¿verdad? Como hay menopausia, hay andropausia, está esto de somatopausia. Y lo que mucha gente quiere, ¿verdad? Creo que usted tiene como una fijación por el elixir de juventud, porque cada vez dice, es que ya los 40 ya estamos jodidos, ya está madrugada, ¿verdad? Perdón. Pero yo creo que eso tiene que ver mucho con la raza china, porque si la cultura occidental venera, digamos, la eterna juventud, en la cultura china hay como una especie de ambición a lograr la eterna juventud. De hecho, eh, como anécdota, ¿verdad? El primer emperador chino quería, ¿verdad?, ser inmortalizado. Entonces mandó a sus sabios del palacio a que inventara o fabricara el elixir de la juventud. Entonces, estos tipos en realidad no saben, digamos, qué combinar. Entonces empezaron a hacer combinaciones, esto, lo otro. Entonces mezclaron azufre, mezclaron fósforo, mezclaron potasio y al final se obtuvo una cosa que es explosiva.
Ese fue el nacimiento o el descubrimiento de la pólvora. Por eso es que la pólvora así se escribe en chino, ¿verdad? Huoyao. ¿Quién? ¿Usted Fuego. sabe? Ajá. Y Ajá. yao, Medicina. medicina, ¿eh? Sí. Medicina de fuego, ¿verdad? Vea qué interesante, ¿verdad? Pólvora en chino significa medicina de fuego, porque buscando un elixir se obtuvo algo que es explosivo, incendiario, ¿verdad? Bueno, de hecho los chinos no solamente descubrimos la pólvora, también los chinos eh, inventaron el golf, ¿verdad? Que ver unas pinturas antiguas de los chinos jugando golf, ¿verdad? Y la gente cree que el golf lo inventaron los europeos o los gringos, ¿verdad? Y no, los chinos fueron los inventores de todo esto. Por cierto, hoy es ¿verdad? 1 de octubre. Hoy se celebra la independencia bueno, no es la independencia, el aniversario de la creación de la República Popular de China. El 10 de octubre es el Día Nacional, pero de China, Taiwán, ¿verdad? Taiwán. Ahora Taiwán se va a llamar Taiwán para evitar ese conflicto de que si Ese mes de perteneces. casas de mama. Ya están también cambiando el pasaporte, que diga Taiwán y no China 2, digamos. Entonces ahí es donde evita los conflictos y nos puedan tomar como un país. Y ese mes Es de casas de increíble, mama. ¿verdad? 20 millones y no podemos ser país. Sí, el 10 del 10 es la celebración de ya como país Taiwán. El doble 10, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y ese era el aporte que quería hacer. Muchas Está gracias. muy bonito, muchas gracias. Bueno, entonces, si ya no hay Muchas más gracias. comentarios, estuvo interesante el día de hoy. Sí, estos aportes estaban bastante enriquecedores. Algunos sí daban como más miedo, como, uy, ¿qué pasó después? Y al final sigue contando y se murió. Bueno, sí, es que no había otro final, ¿verdad? Entonces son esas cosas como, miren, encontraron después otra cosa. Y sí, ya uno sabe más o menos cómo van esos pronósticos, pero sí, está interesante por lo menos la parte de compartir estas historias. Sí. Entonces, y Muchas finalizamos. gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, buenas noches. Los Bueno, adoro. Hasta buenas luego. noches. Chao. Chao, Bye. muy bonito. Buenas noches. bye. Muy bonito estos viernes así en la noche. Buenas Sí, noches. sí, es una buena forma de pasar un viernes por la noche. Sí, está muy bonito. Me gustó mucho. Relajante, Hasta relajante. luego. Sí. Hasta luego. Chao, buenas Chao. noches. Chao.